Hola, profe. ¿Cómo está? Hola, buenos días. Muy bien. ¿Cómo estás tú, Sofía? Buenos días, Sergio. Bien, bien. Haciendo una prueba ¿Sí? ¿De qué? de historia. Ya. ¿Y muy difícil? No, no es tan difícil en realidad. Ya, qué bueno. Oye, bueno, buenos días. Hola, Sergio. Eh, Estoy revisando las pruebas, no he terminado, porque la verdad es que decidí darme 2 días de descanso porque estaba muy agotada, no quería ver computador, nada, nada. Estaba como medio una fobia terrible. Así que, pero sí las leí en general todas. Y primero todo el curso me entregó su trabajo, excepto 2 o 3 personas, y eso les agradezco en realidad. Muy, muy buena la entrega del trabajo. Así que tengo harto que leer y la verdad es que yo leo con harto detalle porque además que hago las correcciones y hago los comentarios y así que por eso me he demorado. Pero yo de aquí al viernes máximo o el jueves yo creo que ya les voy entregando a todos su nota y van a tenerlo en sus correos, les mando la prueba para que la revisen. ¿Ya? Así que en general están bastante bien. ¿Ya? Eso me dejó súper contenta. Ahí hay detalles que evidentemente se pasan por la parte de práctica y de no tener todas las clases, así que en ese sentido se comprende, ¿ya? Así, pero en lo medular hay un entendimiento bastante claro de lo que es el trabajo del periodismo desde el punto de vista de lo que se debe entregar como un comunicado, como una nota de prensa. ¿Mm? Así que en eso, bien, bien. La pregunta más personal, eh, yo se las hice un poco para conocerlos un poco más, ya que los he visto re poco, que ahora no los veo. Entonces es una forma de poder tener un conocimiento más cercano de quiénes son cada uno, porque uno también tiene que saber, digamos, quiénes son sus alumnos y obviamente me interesa conocerlos como personas, así que también ha sido un buen ejercicio y sobre todo para ver dónde están sus potencias, sus habilidades, sus gustos, un poco sus angustias, ver por dónde están sus debilidades, ¿ya? Así que, bueno, disculpen, ¿quién es Gaf? ¿Cómo? Hola Esteban, buenos días. Buenos días, Hola Esteban, mucho gusto. mucho gusto, ¿cómo está, profe? Bien, bien, súper bien. Qué bueno. ¿Y tú, cómo estás? Bien también, acá estamos. Con un poco de sueño, pero ya con el café despertando al lado. Sí, yo estoy igual, así que no te preocupes. Que me tuve que tomar un café porque he estado bien agotada. La verdad es que la mente se cansa, así que... Hola, profe, hola, Jordano Antonelli. Bien, mucho gusto, Jordano. Ahora ya sé que es tu sigla. Así que bueno, es una alegría de que estén acá. Y bueno, tengo dos propuestas. Hay una así, en términos generales. Un defecto de los trabajos es que no personifican las declaraciones o un poco las conferencias de prensa, tanto del ministro, de Piñera, de Blumel, y se refieren como al genérico, la presidencia o el Ministerio de Salud o el Ministerio del Interior. Y la verdad es que cuando uno está en una organización y habla la autoridad de esa organización, hay que mencionarla. Y el personaje poco es el protagonista del contenido de lo que se dice y es un sujeto. Si yo, por ejemplo, en mi facultad hablara a mi decano y yo dijera la facultad dijo lo siguiente y no me refiero a quién lo dijo, eso es un error. Entonces uno siempre tiene que colocar, sobre todo si la indicación en la pregunta estaba,
porque se señalaran personas que estaban identificadas, se deben mencionar y se deben colocar cuñas de esas personas. Y además, ¿qué permite eso? Que hay un mensaje que lo dice una vocería y ustedes pueden jugar con, y ahí vienen las técnicas del periodismo, de qué cosas se pueden potenciar de esa nota. Cómo se potencia con un buen título, rescatando aquella frase que puede llamar la atención para el público, aquello donde él, cuando ustedes hablan, por ejemplo, con una persona, siempre se van a acordar de lo más importante que ella dijo y se van a acordar de alguna frase que ella les dijo y les van a quedar en la memoria. Ese trabajo uno lo tiene que traspasar desde la técnica del periodismo a un buen titular que se puede transformar en un titular donde sean comillas, por ejemplo, Piñera dijo, comillas, tal cosa. O al revés, por ejemplo, necesitamos un país unificado. Cierro comillas, señaló presidente Piñera en conferencia de prensa, por ejemplo. Entonces, eso permite, en el fondo, darle una personificación y una humanidad al mensaje, porque hay una persona detrás de eso. Y eso un poco faltó, un poco de que se omitía y se hablaba más bien del ministerio o de la presidencia, ¿ya? Pero bueno, es parte del ejercicio y del trabajo que tenemos que hacer en conjunto. Así que en eso no hay una mala evaluación de ese punto de vista, sino que más bien hay una corrección. ¿Ok? Ahora, con respecto a la declaración pública, también faltó un poco que la declaración es en el fondo el sujeto. Y faltó hacer ese juego de personificar, por así decirlo, la declaración, o la persona o la institución que lo dice, y hacer una referencia desde ese punto de vista a lo que es una declaración. No es hacer un resumen de una declaración pública, ¿ya? Entonces, me van siguiendo, ¿verdad? ¿Me entienden la diferencia? Sí. Giordano también, Esteban. Sí, clarísimo. Sí, perfecto. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a ver un poco la clase que vamos a conversar hoy y vamos a ver hasta dónde llegamos según los tiempos, pero básicamente espero que logremos dos cosas. Una que es cómo hacer este comunicado de prensa de una declaración pública. Lo están viendo, ¿verdad? Se ve, perfecto. Ya, súper. Y cómo hacer un boletín. Estuve pensando que el trabajo final de este curso fuera desarrollar un boletín, para un poco ya pasando a la etapa del comunicado de prensa, que es una herramienta y que es una forma de escribir muy propia del periodismo organizacional. Es trabajar, yo dije, bueno, vamos a tratar de desarrollar un producto comunicacional que es muy usado en la comunicación interna, en el periodismo de las organizaciones y que es la generación de boletines. Entonces, la propuesta que les quiero hacer es tratar de generar un boletín y que ese sea el trabajo final. Ahora, tomándolo un poco la consideración de que no podemos trabajar en un formato de boletín de diseño, porque se trabaja evidentemente con diseño, estaba pensando que la entrega puede ser el artículo del boletín con su estructura escrito en Word. ¿Ya? Es un poco lo que estuve pensando. Para no estresar, digamos, y no hacer una presión sobre algo que no va a ser un poco complicado
enseñarle, a menos que ustedes ya tengan habilidades adquiridas en cómo trabajar en publicación electrónica, que no sé si la tienen. ¿Tienen ustedes cierta habilidad en eso, no? Profe, ¿a qué se refiere con comunicación electrónica? O sea, con publicaciones a hacer diseños por ejemplo, de afiches, o de revistas, o de boletines con programas de publicaciones, como Canva, por ejemplo, que es un programa que se ocupa harto en publicaciones. Ah, o sea, vimos eso en el segundo semestre, pero como que nos faltó por la cuestión del estallido social. Entonces, como que se supone que este semestre, que iba a ser como presencial, íbamos a verlo como en seminario extra. Entonces, no alcanzamos a verlo todo. Sí, Ya. trabajamos con Canva, vimos algo de Designer, el Ya, InDesign, ¿sí? pero no vimos más allá de eso. Ya. Pero bueno, pero Canva algo lo dominan, ¿verdad? Porque en realidad es bastante fácil. Sí. O sea, yo Ya, cacho, yo sí. ya. Perfecto. Entonces, déjame ver acá. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a ver cómo va a ser el desarrollo de la parte de diseño, que veamos cómo la resolvemos, porque si no, generalmente cuando uno trabaja con ahora hay mucha autonomía del periodista hoy día en lo que es el diseño, o sea, uno es diseñador, es todo en realidad. Pero en caso de que no fuera posible para todos, podríamos generar como el pre texto en el fondo, que es generalmente uno cuando trabaja con un diseñador le manda todo el texto completo, revisado y listo para llegar y publicar. Entonces lo que hace el diseñador es como que corta y pega, o sea, donde está según los formatos electrónicos del boletín, él va colocando la información que nosotros le estamos entregando. Así que por eso podemos ver cómo resolvemos de esa manera. Pero me gustaría saber si están de acuerdo que concluyamos el curso con un boletín, si les parece buena idea. Personalmente a mí me parece buena idea. De hecho, teníamos como cierta experiencia haciendo un boletín porque lo quedó como tarea de la ayudantía de expresión oral. Entonces, como que ya habíamos hecho un boletín, pero Ya, fue como perfecto. muy a la rápida. Ya. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, Francisco, Francisco. por acá. Le contesté Sí, sí. su correo, profe, sí. Eh, yo estoy de acuerdo también con el boletín. No me manejo con Canvas, pero estoy aprendiendo a usar uno de las suite Adobe, no me acuerdo cómo se llama, que lo estamos aprendiendo a usar en edición y producción periodística. Eso, así que podría perfectamente adaptarme y hacerlo. Así que estoy de acuerdo. Ya. Sí, sí, porque un poco yo creo que es como entregar un poco más de otro trabajo de como parte del programa y que les sirva a ustedes más que todo. Así que bien, vamos a trabajar entonces brevemente Se llama Illustrator, el programa del que estamos ya, aprendiendo. Illustrator. ya. Ya, ok. Sí, yo la verdad es que no manejo Illustrator ni Designer, pero sí me manejo en Canva nomás. Así que ahí podemos trabajar en Canva, que es súper fácil, pues tiene además que trae maquetas de boletines, así que uno como que en el fondo corta y pega. Pero más que todo me interesa como los textos, a ver cómo logramos generar buenos contenidos. Bien, tomando en cuenta lo que les señalaba respecto a las declaraciones públicas, lo que faltó es
esta personificación que yo les decía de traspasar en el fondo como una declaración, como en una noticia de prensa, y donde nosotros informamos que una persona o una organización escribió dijo algo en una declaración pública, que también lo pudo haber dicho en una entrevista. Entonces, son formas de informar que tienen tanto las personas como las organizaciones para dar a conocer un punto de vista. Entonces, en este texto, dice que el capítulo médico del Hospital San José de Melipilla se pronuncia ante las denuncias aparecidas en las redes sociales, donde dice funcionarios de Carabineros, ay, me tapa justo el nombre mío. Ya, se quejan de que no fueron atendidos en el servicio de urgencia, dice nuestro hospital, ¿ya? Bueno, esta declaración en realidad tiene 5 puntos, lo cual es bastante buena desde el punto de vista de la técnica, porque yo les señalaba que entre máximo 5 puntos, mínimo 3, 5, 7 puntos es aceptable para una declaración. ¿Para quién? Para el público que lo va a leer. Ahora, siempre la gente que hace declaraciones va a tender a escribir 10 puntos, o 20, porque te viene como una catarsis y una gana de decir cosas. Entonces ahí ustedes tienen que, desde la técnica del periodismo, hacer una observación técnica, valga la redundancia, donde dice, oye, no, en realidad las declaraciones deben tener máximo 5 puntos, 7 puntos, porque si no la gente no lo va a leer. Entonces, bueno, la declaración dice, 1, se brinda atención de urgencia a toda persona que lo requiera. Todos los funcionarios de Carabineros han sido atendidos oportunamente según categorización. 2, se aplica la normativa del MinSal, en especial los protocolos de COVID en relación al denominado contacto estrecho que indica licencia médica por 14 días. 3, lamentablemente el sistema de licencia médica electrónica no está habilitado para funcionarios de Carabineros, razón por la cual se les indica que acudan a un hospital institucional como el Oscar. 4. Lamentamos que en medio de la emergencia sanitaria y con el sistema colapsado se intente menoscabar el trabajo médico y más aún se pretende utilizar mediáticamente. 5. Manifestamos todo nuestro apoyo a los colegas involucrados e incentivamos que se investiguen administrativamente los hechos denunciados, para que no solo se establezca la verdad, sino que también se apliquen las medidas administrativas correspondientes. Firma la directiva del capítulo médico del Hospital San José de Melipilla, que es el que está más arriba, ¿verdad? Que el que está acá. Entonces, a mí me dicen, tienes que escribir una nota sobre la declaración del capítulo médico del Colegio San José. Entonces, ¿cuál sería en este punto de vista lo más importante y lo más noticioso de esta declaración? Según mi opinión, que se le otorga atención médica a toda la gente, el punto 1, y que los carabineros no pudieron ser atendidos, si es que no fueron atendidos, por razones administrativas más bien, por asuntos de licencia médica. Eso es lo que veo yo. Y reivindican que ellos sí están prestando atención médica a todas las personas. Claro. En el fondo, lo más importante está acá en este punto, ¿no? En el punto 3, porque ellos en el fondo, la noticia es que el capítulo médico del Hospital San José explica, ¿verdad?, que por qué ocurrió el hecho de que no pudieron atender a carabineros. Recuerden que esta nota fue porque las carabineras los acusaron de discriminación.
Entonces, por eso ellos sacaron esta declaración y fueron bastante, incluso el ministro Blumel le trató súper mal un poco al hospital y la forma en que, por qué se discriminaba a las fuerzas públicas y de orden y seguridad, y salió un poco en la defensa de los carabineros, sin además haberse informado de que por qué ocurrió eso. Entonces, si el sujeto es el capítulo médico del Hospital San José, ¿verdad? La noticia tiene que estar basada en el punto 3. Y podría ser, por ejemplo, que con el capítulo médico del Hospital San José de Melipilla da cuenta que no se otorgaron la licencia a funcionarios de carabineros por no estar habilitado el sistema de licencias médicas electrónicas. Y por ahí un poco es el titular de la declaración y por ahí va el sentido del eje o de la línea de información que yo tengo que señalar en torno a la declaración pública. Entonces, tanto el titular como las bajadas, que es el apoyo, ¿verdad?, a la declaración, tanto como el lead, tienen que ir focalizados en ese punto central. Entonces, si ya tenemos más o menos un titular, que después lo podemos mejorar, tenemos que escribir las bajadas. Entonces, podríamos decir, capítulo médico del Hospital San José da a conocer las razones por las cuales carabineros no fueron atendidos en el hospital, no fueron atendidos en el hospital. Bajada número 2, la razón principal fue por por la no habilitación del sistema de licencias médicas electrónicas, dada la contingencia COVID-19. Después, la fecha, que se coloca arriba o se coloca abajo, y empezamos con el lead. Y el lead es el capítulo médico del Hospital San José de Melipilla, dio a conocer hoy, en declaración pública, que funcionarios de carabineros que un poco reclamaron discriminación en la no atención en el hospital, se debió a la falla en el sistema de licencias médicas electrónicas. Del mismo modo, todavía seguimos en el primer párrafo que es el lead, podríamos decir que el capítulo médico o el gremio, ¿verdad? O el colegio médico, sí, podríamos decir que es como un grupo, o el capítulo médico señaló, lamentó a sí mismo que el sistema, que dada la emergencia sanitaria, se intente menoscabar el trabajo médico y además que se pretenda utilizar mediáticamente. Ese es un poco el lead de la noticia, porque si tú solamente lees ese párrafo, te enteras de lo que dice la declaración pública. Y luego de eso comienza ya el desarrollo de lo que es propiamente la noticia. ¿Me entienden más o menos cuáles son las formas de cómo se hace este trabajo? Sí, profe. Yo quería hacer una consulta, volviendo un poco atrás, con relación al título. ¿Cuál sería el título más efectivo según su opinión? En este caso, yo diría que Colegio Médico, Capítulo Médico del Hospital San José, Capítulo Médico del Hospital San José informa que no pudieron atender a funcionarios de carabineros debido a fallas en el sistema de licencias médicas electrónicas. Para mí ese sería como el titular más objetivo y más claro. Ahora, otro titular podría ser que, si yo le quiero dar un poco más de emocionalidad al título, podría ser que Colegio Capítulo Médico del Hospital San José
lamenta que en medio de emergencia sanitaria se intente menoscabar el trabajo médico. Y con el epígrafe arriba, para darle contexto, ¿verdad? Diría, frente a acusaciones de discriminación de carabineros por no haber sido atendidos. Y ven que son dos titulares distintos, pero dan cuenta de lo mismo, pero la intencionalidad también es diferente. ¿De qué aclara la diferencia? Gracias. Sí, gracias, profe. Sí. Ya. Perfecto. Buenos días, Mauricio. Ahí veo que te integraste. Bien, queda claro quise hacerlo rápido para que nos aboquemos al boletín. Entonces, bueno, las observaciones y los comentarios que les voy a hacer y las correcciones de la pregunta de esta pregunta en la prueba van a ir más o menos en este contexto, de que tienen que señalar el sujeto y en qué marco lo dijo, en un marco de declaración pública y con un énfasis dónde está la noticia de esa declaración. ¿Les queda claro, chicos? ¿O necesito explicar más? Esteban, Giordano, Sonia, Sofía, perdón. Sergio. Bien. Bueno, doy por entendido entonces. Bien. Para poder empezar con este trabajo final del curso, vamos a hablar de cómo vamos a hacer un boletín como trabajo final. Este trabajo va a tener un 55% de la nota final del curso. Y la propuesta que yo les quería hacer es que el curso propiamente tal hiciera un boletín, como segundo año, como grupo. Pensando en que a lo mejor podría ser una manera de conocer cuál es la realidad del curso, de cómo han vivido todo desde su inicio quizás en la escuela, en la carrera, hasta ahora, dándole como un énfasis justamente a tratar de conocer cómo han estado, lo que han pensado, cómo lo han vivido, cuáles han sido las experiencias, cuál es un poco el sentir que sienten como curso, dónde han estado los problemas, dónde han estado los desafíos, cómo han convivido como curso en esta situación, digamos, en línea, y pensar que cada uno, además, como parte de este boletín, puede ser parte de este boletín. Desde ese punto de vista también lo pensé. Ahora, si quieren pueden hacerlo en dos grupos, para tener como dos miradas de boletines, pensando que son más o menos 20 personas y que se trabajen más o menos entre 10, 8 personas en cada boletín, que sería yo creo como lo más factible. No sé si les parece bien, o si están acostumbrados a trabajar en grupos más pequeños de 4 personas para poder generar un proyecto común. Necesito opiniones al respecto. Sofía. O sea, me parece bien como de hacerlo en dos grupos, pero también me parece bien la idea de hacerlo como en conjunto, de todos, porque ¿Ya? tenemos como la experiencia de trabajar así. ¿Ya? Pero aquí estoy preguntando en el grupo de la carrera y no me han respondido. Como si quieren hacerlo en uno de esos dos formatos. Ya.
Ya. Ahora, de tu experiencia, Sofía, cuando han trabajado, han hecho proyectos de todo el curso, Y o sea, si no me equivoco, Esteban, creo. ¿ya? Esteban, corrígeme en todo caso. Lo hicimos a finales de año, como para cerrar una ayudantía, y trabajamos en un boletín trabajando todo. Como que dividimos las tareas, como, cada persona escribía algo, pero dos personas se desempeñaban como editores, como directores del boletín. ¿Ya? Esa es como la experiencia en realidad, pero tuvimos como el problema, como de falta de comunicación entre dos personas. Entonces, ese fue como el único problema del boletín. Ya. Ya, ¿y O en sea, qué igual, yo creo que lo podríamos hablar durante el día. No sé si la profe necesita la respuesta ahora o durante un No, tiempo determinado. no, Entonces, para que lo hablemos entre nosotros y después le damos la respuesta a ella de cómo creemos que lo podemos llevar a cabo de mejor manera. claro, porque en realidad, por lo que vamos a ver ahora, el boletín puede tener 3 páginas y puede tener 20 páginas. O sea, a mí lo que me interesa es cómo generamos un mensaje creativo y que en realidad represente lo que ustedes han vivido como curso y eso traspasarlo en un boletín. Entonces, en ese sentido, caben todos. O sea, si, por ejemplo, uno se hace cargo de hacer un artículo de opinión y pueden haber 2 artículos de opinión, puede haber entrevistas y pueden haber 2 entrevistas, pueden haber reportajes. Entonces, la idea es como lograr que cada uno tenga una participación en el boletín y a partir ya desde la próxima clase empezar ya como a trabajar en cada una de las secciones para que se vayan poco, para que, a qué quiero llegar yo, digamos, que tengamos el trabajo terminado prácticamente en la última clase, y que no tengan que estar así estresadamente trabajando para llegar a un producto final para de entrega de la fecha del examen, que es distinto. Entonces, si vamos avanzando de esa manera, a ustedes se les hace más fácil porque va a ser un trabajo más parcelado. La vamos como revisando de a poco además, porque en el fondo el resultado final es un boletín absolutamente corregido, revisado, listo para ser publicado. Ese es un poco el objetivo, de que ya está listo para publicar, ojalá incluso lo podamos entregar. Entonces, sería como súper interesante poder desarrollar ese ejercicio con el curso en completo y también con cada uno en lo particular. Entonces podemos hacer un solo boletín donde todos participen, y la evaluación tiene una evaluación colectiva y una evaluación individual. Vamos por las dos partes. ¿Les parece? Perfecto, me parece bien. Ya. Bien. Bien, vamos a un poco entonces a entender que estamos todos trabajando en un solo boletín del curso, y en el fondo la próxima clase vamos a ver un poco la parte más, cuál es el sentido del boletín, por qué las organizaciones hacen boletines, pero ahora básicamente quiero plantearles los aspectos generales, y un poco, como les digo ya, el objetivo es hacer un boletín del curso, y me interesa conocer intentar de que ustedes logren traspasar todas estas eventos, situaciones, conflictos, problemas que han tenido en estos 2 años de carrera. En el fondo no es para poder integrar varios elementos de lo que se hace como boletín en términos de cómo yo genero un boletín y para qué. Entonces, me gustaría que
la próxima clase ya empezáramos a hablar cuál va a ser el objetivo del boletín, porque uno cuando genera un producto se hace una lluvia de ideas bien interesante, porque uno tiene que saber, bueno, ¿para qué voy a hacer un boletín? ¿Qué es lo que quiero comunicar en este boletín? ¿Cuál va a ser su objetivo? Yo les planteé más o menos un objetivo general, que es como yo lo veo. Quizás no sea el objetivo final que ustedes quieren comunicar. Pero obviamente esto se hace conversando y discutiendo. Y ahí es donde uno generalmente o junta a un grupo de personas, obviamente va a estar de tu jefatura, va a estar tú como el especialista, o el especialista y las personas relevantes que tú consideres que pueden aportar para desarrollar un boletín corporativo. Entonces, y en esa lluvia de ideas se arma, bueno, mira, vamos a hacer este boletín para esto. Y partiendo con ese objetivo, claro, es cómo ya se empieza a trabajar tanto en el formato, de lo que uno, cómo lo ves, como incluso hasta estoy pensando puede ser un boletín quizás con audio, con videos, no sé, estoy pensando que si tienen algunas de las herramientas, también podemos trabajar en eso. O complementando el contenido del texto, trabajar también en un formato audiovisual. Y también uno empieza a decir, bueno, esto puede ser un mínimo de cantidad de páginas que debiera tener, porque obviamente si estamos trabajando 20 personas en un boletín, no podemos hacer un boletín de 3 páginas, ¿no? O sea, eso desde ya no va a tener no tiene mucho sentido, porque tenemos que darle un cuerpo que tenga donde un poco como línea de trabajo se define que todos tienen que participar, por lo tanto a todos les vamos a dar un espacio dentro de ese boletín, ¿ya? Así que en ese tema lo vamos a ir armando en la medida que trabajemos. El boletín tiene una gran particularidad, que es que permite generar distintos textos periodísticos, con los que uno como periodista sabe trabajar e incorpora en ese desarrollo. Y generalmente los boletines llevan o tienen un cuerpo editorial, definen un tema central o un tema de portada, informa, cuenta cosas, cuenta noticias que un poco que han pasado, que han sucedido, trabaja con la crónica para dar cuenta algún tipo de noticia, pero que tenga un desarrollo mayor que contar el hecho básico propiamente tal. Y también tiene un reportaje, que el reportaje, digamos, también tiene un objetivo con distintas miradas, con 2 o 3 entrevistas que den a conocer un punto de vista. También hay entrevistas a personas que ustedes consideren relevantes, que se deben señalar y para lo cual también se debe trabajar en formato de entrevista y con una extensión también adecuada para una entrevista. Existen artículos de opinión y cartas al director, y también hay una parte más lúdica y que es un poco el entender que por qué, por ejemplo, todos los diarios tienen puzzles, tienen juegos o concursos, es porque a la gente le gusta eso, le gusta y lo ocupa bastante. O sea, de hecho hay mucha gente que hasta dicen que compra el diario para leer los horóscopos. Entonces siempre hay una nota que se salga un poco de lo formal de contenido, pero que sea también una expresión. Por ejemplo, puede ser, por ejemplo, que alguien escriba cuentos y publica ahí su cuento, o poemas, o es cinéfilo y quiere opinar de una película, o es un buen lector y quiere opinar de algún libro que leyó en tiempos de pandemia, por ejemplo. Entonces siempre, como digo, tiene esta parte un poco más como lúdica, más del juego, de la entretención o del gancho, que nos saca, digamos, de este contexto y de esta estructura formal, pero que también es parte de este sentido de boletín.
¿Por qué no es un boletín, o sea, por qué es boletín y no una revista? Porque, bueno, podría ser una revista, pero ahí ya la revista, en diferencia con el boletín, es la cantidad de espacio que yo puedo destinar a cada cosa. Entonces, cuando uno hace una revista, tiene un desarrollo distinto, ¿ah? Son más extensas, son más caracteres, tiene que es más tiempo de desarrollo porque generalmente también puedes pedir colaboraciones. Las colaboraciones a veces se demoran en llegar, tú les puedes dar un tema para que lo escriban en 2 semanas y a las 2 semanas capaz que no lo tengas. Yo he trabajado en hartas revistas, que se las puedo mostrar en forma digital, y siempre uno se encuentra con el problema de que cuando uno trabaja, genera contenidos de revistas, sobre todo cuando pide artículos, por ejemplo, es un tiempo de demora bastante largo. Entonces, cuesta mantener una revista a menos que tengas varios planes, plan B, plan C, y a 5 personas le pidas un artículo y el primero que llegue lo publica. Entonces, hay tiempos distintos. Entonces, creo que el boletín sí cumple un poco con esta idea de poder generar contenidos, digamos, con cierta cantidad de caracteres que nos permitan llegar a un objetivo. Un tema súper relevante de un boletín, que uno arma y que es un poco la parte más creativa, es un poco decir, bueno, cuáles son las secciones que yo qué secciones va a tener mi boletín, y en el fondo es decir qué ejes temáticos representan lo que yo quiero comunicar. ¿Mm? O sea, cuáles son un poco los contenidos básicos que yo quiero traspasar y que los voy a transformar en secciones. No sé si me entienden esta parte. Profe, hola, llegué tarde, ¿podría explicarlo de nuevo, por favor? Si es que no hay mucha molestia. Sí, no, para nada. Disculpa que no veo tu nombre. Así que al tiro le pongo el nombre, me llamo Isidora. Hola Isidora, ya, hola Isidora. Ya. Gracias, Isidora. Bueno, en el fondo la creación de secciones va por el lado de preguntarnos de que cómo yo mantengo un hábito de contenidos en distintos tipos de boletines para que la gente sepa que mediante distintos tipos de secciones encuentran lo que quiere decir la sección. Por ejemplo, ustedes cuando en los mismos diarios hay secciones. Hay secciones, suponte, que dicen bienestar y salud, o otros que se llaman ciencia e investigación. Hay otras secciones que hablan de política, suponte que otro que diga política y actualidad. Y cada sección tiene un sentido. O sea, los nombres de las secciones responden a las cosas que uno quiera hablar. Por ejemplo, yo como curso de periodismo de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, por ejemplo, uno de los ejes temáticos puede ser dar a conocer la visión crítica del curso frente a la forma como la universidad recibe o trata a sus estudiantes. Entonces podría ser, suponte, uno que dijera periodismo y universidad. Y eso es como parte de ese eje temático que trata de representar uno de los temas que yo quiero comunicar y que a mí me afectan y que quiero traspasárselo a un público objetivo. Otro eje temático puede ser uno que se llame precisamente salud y bienestar, y que en el fondo aborde cuáles son los principales problemas que han tenido ustedes para poder enfrentar la pandemia, desde el punto de vista de la salud mental, desde el punto de vista de los grandes problemas que
que se dieron en forma patente con respecto al uso de las tecnologías y la disponibilidad de tecnologías. O también puede ser el tema de un poco cómo yo estudio en ámbitos de trabajo que no son de estudio, sino que son en la cama de mi pieza, digamos, o sea, en mi cama y en mi pieza, porque no tengo otro lugar para estudiar. Entonces eso está como en ciertos ejes temáticos que pueden ser parte de un contenido dentro de un boletín. ¿Y por qué se hacen estas secciones? Porque siempre cuando uno hace una publicación periodística, tiene que generar un hábito de contenidos. O sea, uno tiene que decirle a la persona, mira, cada vez que yo me quiero comunicar contigo, me voy a comunicar de esta manera. Te voy a hablar de salud, te voy a hablar de ciencia, quiero hablarte también de deporte, por ejemplo, quiero hablarte de creación artística y desarrollo cultural. Porque, y ahí tú en el fondo dices, esto es lo que yo quiero comunicar, entonces la persona que te lee o te escucha o te ve, te dice, perfecto, ¿sabes qué? A mí de todos los temas que tú me quieres conversar, a mí me interesa más el tema de deporte. Entonces, el hábito va a ser que la persona que le gusta el deporte siempre va a estar viendo primero la sección de deportes, porque se genera esta afinidad y esta línea de contenidos en común, donde tanto el emisor como el receptor llegan a un mensaje común que le interesa a ambos. Entonces, definir los ejes temáticos a veces es la parte más compleja, porque en el fondo es la pregunta de que, bueno, ¿qué quiero yo comunicar? ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Qué es lo que quiero decir? Entonces, se parte por una lluvia de ideas. Uno empieza a hacer una lista de temas y empiezas a anotarlos. ¿Qué cosas quiero yo comunicar? Por ejemplo, como curso. Que debiera ser la pregunta que debiéramos responder en la próxima clase. O sea, ¿cuáles van a ser nuestros ejes temáticos? ¿Qué queremos comunicar nosotros? Queremos comunicar qué cosas, las dificultades que hemos tenido, los problemas que estamos pasando, o por qué nos interesa, por qué estamos aquí, por qué estamos estudiando periodismo, por qué queremos ser periodistas. Y eso, todas estas ganas de contar cosas y de contar realidades y situaciones se transforman en secciones y en ejes temáticos. Y es por eso, y pensando que, como les digo, de tener esta habitualidad de interés, pueda seguir siendo un boletín. Y que se pueda transformar, a lo mejor, no solamente en un boletín del curso, sino que también un boletín de la carrera. O sea, tú puedes ir traspasándote, ir adaptando tus publicaciones de acuerdo a cómo están siendo recibidas en un público específico, digamos, dentro de tu propio ejercicio. Un dato importante es que siempre se habla de que la publicación óptima lograda, una vez que se inicia un proyecto 1, es en el número 3. Uno siempre en el número 1, en el fondo tú estás tirando algo así a tientas, por así decirlo, pensando que eso más o menos representa lo que tú quieres comunicar. Pero ya en el segundo número y en el tercer número, tú ya lograste a lo mejor tener cierto feedback y decir, sí, sabes que en realidad esta sección que hicimos de salud y bienestar, en realidad no les interesó mucho a la gente y a lo mejor no nos interesa a nosotros tampoco hablar de eso, así que vamos a sacar esta sección y vamos a cambiarla por otra, porque nos dimos cuenta que otra que faltaba que no nos habíamos dado cuenta. Entonces, y pasa en los programas de radio, pasa en los programas de televisión, que siempre más o menos el programa 3 o el audio 3 de un programa de radio te da un poco ya, dices, si sabes que aquí ya está bien armadito y esto es como nosotros lo queremos seguir. En el caso de las revistas pasa lo mismo y en el caso de los boletines pasa lo mismo. Así que en eso, ahora en realidad, claro, vamos a hacer un número 0, un número 1, por así decirlo. Pero para que lo tengan en cuenta ustedes como dato, es de que ya cuando uno tiene
En el tercer número es donde realmente logra ya afiatar y poder decir, sí, sabes que esta es la publicación que vamos a hacer en forma permanente, porque ya sé más o menos qué cosas, qué ejes temáticos quiero decir, y ya sé también de qué manera estos ejes temáticos me permiten mantener un hábito de contenidos como y público. ¿Se entiende? ¿Entendido? Entendí muy bien, profe. Muchas Ya. gracias. Qué bueno, Isidora. Perfecto. El equipo humano, ¿verdad? Del boletín, que tiene ciertas, un poco, un equipo básico, ¿verdad? Que ya lo mencionaba la Sofi hace un rato, de que todo boletín tiene un director, tiene un editor. El comité editorial lo voy a incorporar porque esto más lo tiene una revista que un boletín. Pero yo creo que hace bien armar un comité editorial que es en el fondo el que trabaja justamente en estas cosas más relevantes, que son los ejes temáticos y mantener ciertos ejes que puedan permitir un hábito de contenido. Están los periodistas, están los diseñadores, que ahora prácticamente periodista y diseñador, lamentablemente, digamos, ¿verdad?, a desmedro un poco de los diseñadores. Hoy día todos los periodistas somos prácticamente diseñadores, y estamos un poco irrumpiendo con mucha fuerza en esa área, básicamente por todas las facilidades que entregan las tecnologías de la información, y ustedes lo ven y los deben manejar mucho mejor que yo, el tema de Twitter, donde vienen plantillas de diseño, en todo, en Facebook también, en Twitter también, entonces cada día es más fácil poder trabajar con bonitos diseños porque vienen absolutamente maquetados, entonces eso se ha transformado en una facilidad enorme, por lo tanto, sí, los periodistas debemos manejar ciertas técnicas también del diseño, un poco, y de hecho, al menos cuando yo estudié, nos enseñaban técnica gráfica, que era mucho el tema de las tipografías, tamaño de letra, colores, ubicación de las noticias dentro de un diario, cuál era la más importante y menos importante, o sea, por qué una noticia va importada y por qué otra no va importada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora eso también se ha ido perdiendo porque, como les digo, viene todo bien maqueteado. Pero hay toda una línea ahí de información donde el periodista debe manejar ciertos cánones del diseño gráfico, un poco que eso es lo que es el diseño gráfico. Y un área de relaciones públicas, un poco que yo la coloqué porque en el fondo todo boletín también necesita ser hablado, o llegar a las personas que necesitamos, y desde el punto de vista un poco de hacer, de contar, oye, mira, sabes que nosotros hicimos un boletín y queremos ver de qué manera, y me preocupo de que tenga ciertos distintos tipos de acciones comunicacionales para que la gente se entere de que existe este boletín. Bien, en este caso de este trabajo vamos a trabajar con los 4 primeros puntos, que es el director, el editor, un comité editorial y un cuerpo de periodistas. Así que, ahora, ojo, no por ser director no voy a escribir, no por ser editor no voy a escribir, no por ser comité editorial no voy a escribir. O sea, todos somos periodistas, por lo cual todos van a escribir algo. ¿Ok? Y vamos a hacer una tabla Gantt y una tabla de trabajo para que cada uno se haga responsable de qué cosas se va a hacer cargo a nivel de secciones y de qué tipo de textos periodísticos van a desarrollar dentro de esas secciones. Entonces aquí uno combina las secciones con cómo yo voy a escribir esa sección. Puede ser, por ejemplo, que una sección siempre sea un reportaje. Obviamente si la sección es un perfil, por ejemplo, evidentemente los perfiles se escriben como entrevistas. Así que en ese sentido se hace una combinación de textos periodísticos con secciones que son las que vamos a elaborar.
Y también vamos a ver cuáles son las funciones que cada uno de estos equipos cumple para poder desarrollar el producto final, que va a ser el boletín del curso. Entonces, como primera idea, les quería preguntar si les parece bien que hagamos un boletín del curso. ¿Ah? ¿Les parece buena idea? Sí, Sí, profe. Ya, perfecto. Ahora, yo creo que va a ser bueno, va a ser entretenido y vamos a sorprender. Eso es lo que quiero, que sorprendamos. Y sobre todo, lo que más me interesa es saber, me gustaría conocer esta realidad de todo lo que ustedes han vivido y cómo ven las cosas, cómo ven las cosas. La próxima clase me gustaría que por favor les dijeran a sus compañeros que estén presentes para poder elaborar justamente este sentir y poder lograr este objetivo. Y ir armando, ¿cierto? Y armar el equipo, quién va a ser más o menos el director, quién va a ser el editor, quién va a ser parte del comité editorial, y quiénes van a operar como periodistas en 100% que lo que es la redacción de los distintos tipos de textos. El boletín, una vez que se define, que se arma, dice ya esto es, así lo he creado, se va a llamar de esta manera, va a tener estas secciones, empieza obviamente la pauta de contenidos, o sea, a cada sección le tenemos que dar un contenido y decir qué es lo que vamos a escribir en cada una de ellas y quién se va a hacer cargo de escribirla. Por lo cual también ese es el segundo ejercicio de confección de toda publicación. Una vez ya tengo claro cuál es mi producto, y ahora tengo que ese producto darle contenidos. O sea, yo cómo hago cuento lo que quiero sobre la base de mi objetivo en este boletín. Y evidentemente vamos a tener, al ritmo que vamos, más o menos todos van a tener una semana, yo creo, en entregar un artículo, una entrevista, una crónica, para poder revisarlo, para que el editor lo revise y para que pueda decir si está publicable o no, ¿sabes qué? Te faltó esto y te lo mando de vuelta para que lo corrijas. Así que tenemos que avanzar rápido. ¿Por qué? Porque el término de clases es el 20 de julio, hasta el momento. Con la posibilidad del 27 de julio ya de colocar la última, sería el tope, digamos, de la última semana para colocar notas, las últimas notas. Así que ojalá pudiéramos llegar al 20 de julio con el, no sé, con el 80% del trabajo terminado para poder cerrarlo el 27 de julio. En este sentido de que les digo de que quiero que lo hagamos bien y que lo hagamos con calma y que no los quiero ver trabajando como el día anterior hasta las 5 de la mañana para que me entreguen el trabajo al otro día. O sea, no, sino que vayamos avanzando en forma pausada para poder ir logrando una publicación. ¿Les parece? Sí, ¿Sí? Sí, perfecto. Ya, muy bien. Esteban también, Mauricio, Francisco. Sí, perfecto. Perfecto, profe. ¿Sí? ¿Por qué perfecto? A ver, cuéntame. No, porque creo que es buena la idea. O sea, al final creo que entretenido. aparte nos serviría trabajar en grupo, creo que eso ayuda mucho, entonces creo que es bueno. Sí, sí, no, el boletín es trabajo en equipo 100%. Así Y ahí que es muy bacán. sí, no sé, es bonito porque además que saben que de verdad lo que más me interesa es leer, quiero leerlos, quiero saber cómo están, cómo han estado, qué han vivido, y ahí de verdad que les va a permitir ser bastante creativos. Así que Sofía, por favor, y ustedes que le traspasen a sus compañeros que la próxima clase ojalá estén todos, porque vamos a hacer una lluvia de ideas.
Y quiero que aprendan cómo se hace una reunión de lluvia de ideas. No sé si han hecho reuniones de lluvia de ideas. Creo que nunca lo hemos hecho. Ya. A lo mejor Mauricio ha participado más, o Francisco. Sí, profe, muchas veces. Ya, ¿y Hay qué? distintas metodologías. Ya, Pero en general la que a mí me ha resultado más es que todos hablemos primero y una vez que se resuelve esa primera parte, se sistematiza y van saliendo a partir de esas ideas nuevas ideas. Se van consolidando las buenas ideas, o las ideas que tienen más consenso, y a partir de eso surge en general una idea que se va a desarrollar. En el fondo eso es. Y van quedando algunas evidentemente fuera, otras que van en conflicto con lo que se quiere hacer, pero no discutir mientras se está eh, haciendo los primeros planteamientos. Esa es una metodología, por lo menos la que me ha resultado más. ya. Eso. Y funciona bastante bien en los trabajos creativos, y sobre todo cuando hay buenos equipos de trabajo, en un ambiente más bien democrático. Así es. Es bastante democrático porque en el fondo todos estamos al mismo nivel. Claro, O sea, todos queremos hacer algo y qué queremos decir ya, qué me gustaría comunicar, qué me gustaría decir. Y eso es un ejercicio interesante, porque parte por una autorreflexión y, y me interesa que ustedes también se planteen, o sea, es una oportunidad, tómenlo como una oportunidad. claro. De que nosotros como escuela, como profesores, sepamos cómo han vivido todo este tiempo a través de este boletín. Eso es lo que me interesa para hacer esta motivación humana de contar en una realidad. Eso a mí me interesa porque eso es el periodismo, en el fondo cuenta realidad. Y vamos a tomar la realidad de este curso. Así que bien, pues, Giordano, ¿puedes opinar algo? ¿O Isidora? ¿Esteban? Yo, a mí me parece súper genial la idea de trabajar en equipo porque creo que es súper fundamental para construirnos como futuros periodistas, ¿sí? Uh-huh. Entonces eso me llama mucho la atención. Es entretenido porque hemos trabajado ya en grupo, ya el año pasado, y yo por lo menos con una compañera tuvimos como un problema. Entonces igual yo creo que ahora es una buena oportunidad para hacerlo bien, pues, trabajar bien en equipo y demostrar que se puede, que la experiencia es la mejor forma de demostrar que uno está aprendiendo. Así es, sí, sí, muy, muy cierto, Isidora, y sobre todo es que a lo mejor ustedes no se dan cuenta que son súper creativos, y el ejercicio de la creatividad, como tú dices, hay que hacerlo, o sea, uno tiene que plantearse desafíos, así ya que, ¿cómo me gustaría comunicar esto? ¿De qué manera? ¿Será mejor, de una mejor manera como una entrevista o va a ser a través de un reportaje? O a lo mejor yo puedo escribir algo y escribo un artículo de opinión, como yo, como Isidora. Y ahí, y lo que tú quieres, cómo a la vez se hace parte modular de este proyecto periodístico. ¿En qué sección? ¿Con qué tipo de formato? O a quién puedo entrevistar. Ojo, puede ser también que se entrevisten entre ustedes, o también puede ser una entrevista a un profesor o algún externo que les pueda significar algo importante para lo que ustedes quieren decir. Entonces, en ese sentido, se juega mucho, con muchos recursos, y se juega con ideas, y si no, mira, esto es la mejor forma, podría ser así. Quizás no, sabes que esto no es para crónica, a lo mejor es un reportaje, porque el reportaje es mucho más potente que una crónica. Entonces, y ahí ahí vas definiendo. Y siempre las lluvias de ideas tienen este ejercicio súper interesante. Primero, que es el diálogo, es un poco escuchar al otro y ser tolerante con lo que opina y ver de qué manera todos los que opinamos estemos contenidos en este boletín.
Así que pídanle por favor a sus compañeros que estén presentes para poder desarrollar esta lluvia de ideas, y para que aprendan cómo se trabaja en lluvia de ideas. Y bueno, generalmente el gran problema de la lluvia de ideas es que después no terminan y hay que ponerle una hora de término, porque al final nunca terminas, te van saliendo ideas que no, como escuchaste al otro, a ti se te va a ocurrir otra en combinación con lo que el otro dijo, y así se va armando un trabajo bien interesante, y se van a dar cuenta que es un trabajo colectivo. ¿Bien? Bien, gracias Isidora, gracias a todos por sus opiniones, así que yo los invito a que sigamos trabajando con este tema, como les digo, de hacer un trabajo de a poco, y no de una sola vez al final, y podamos ir entendiendo cómo se hace este boletín desde el punto de vista del periodismo organizacional. ¿Bien? Así que bueno, como les decía, yo les entrego las notas máximo de aquí al viernes, estoy revisando las pruebas para los que no estuvieron en el comienzo y estoy corrigiendo cada una. No se preocupen de que nadie va a tener una nota roja, de verdad, porque yo siento que no se puede evaluar, sobre todo cuando todos entregaron sus trabajos y todos respondieron las preguntas. Así que eso ya tiene una valoración y yo siento que hay un muy buen trabajo. Así se los digo para que confíen en ustedes, sobre todo que tengan confianza y que estamos en un trabajo en común y vamos a llegar a un muy buen objetivo. Así que sigamos en esta línea. Así que bueno, espero que estén bien, que tengan una buena inicio de semana, que empezamos hoy día. Y no duden en escribirme cualquier duda que tengan, y yo apenas tenga las notas, les voy mandando inmediatamente las pruebas para que vean las observaciones. Y en eso, por eso me he demorado, porque corrijo las faltas de ortografía, cuando hay una idea que no está bien desarrollada, entonces no es llegar y colocar la nota, sino que es trabajar cada pregunta. Así que eso. ¿Alguna otra consulta, observación? ¿Nada? Bien, entonces, bueno, los dejo y nos vemos el próximo miércoles. Así que estén muy bien. Cuídense mucho. Sigan cuidándose. Igualmente, profe. Que estén bien. Saludos a todos. Saludos a Cuídense, todos. que tengan... Igualmente, profe. Gracias, Profe, que igualmente. Un abrazo, un abrazo. Que estén súper. Chao. Chao. Chao, chao.